Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible, y bienvenidos y bienvenidas a La Otra Moda, este espacio mensual que hacemos con Paloma G. López de The Circular Project. ¿Cómo estamos, Paloma? Pues bien, bueno, bien acelerada, porque hay tantas cosas que hacer que últimamente no paro con tantos frentes, pero bien, contenta y feliz que están pasando muchas cosas de las que vamos alrededor de la moda y alrededor de la economía circular que hoy vamos a poner sobre la mesa. Bueno, y hoy nos traes dos invitados que son dos cracks, Pedro Olazábal y Santiago Ramos, para el tema que nos va a ocupar, economía circular y específicamente, que esto es la otra moda, aplicada a la moda circular. Bueno, primero si quieres, antes que nada, pues introdúcenos el tema, Paloma, porque habrá gente que no sepa qué es esto de la moda circular. Pues sí, bueno, primero darles las gracias tanto a Pedro y a Santiago, que cada vez que les propongo algo siempre están ahí, siempre están dispuestos y son un apoyo y para mí un referente de cómo están trabajando y cómo están haciendo las cosas. Así que muchas gracias. Ahora en un momentito vamos a daros paso para que nos contéis un poco vuestra trayectoria. Y voy a empezar leyendo algo que se ha publicado ayer. No voy a decir quién lo ha escrito, ¿vale? Luego lo desvelamos. Alrededor de la economía circular, ¿no? Dice, la economía circular supone un nuevo paradigma de producción y consumo en el que se optimizan los recursos y se minimizan los residuos generados. Se trata de impulsar una transición del actual modelo económico lineal basado en producir, consumir, tirar, a otro en el que se reduzca la huella ecológica, fomentando acciones como el reciclaje y la reutilización de los productos. Y hasta aquí puedo leer, como decían en el programa. Esto es la economía circular. Hoy la traemos a la mesa de debate en la otra moda porque es uno de los temas fundamentales a trabajar dentro de la industria textil. Y bueno, para ello hemos invitado, como hemos dicho, a Pedro Olazábal y a Santiago Ramos. Pedro, si te parece, empezamos por ti. Nos cuentas un poquito cuál ha sido tu trayectoria y cuál es tu conexión con la economía circular. Sí, bueno, pues yo soy Pedro Lazábal, que soy cofundador de Hands on Impact, que es una consultora que se dedica a hacer estrategia, gestión y medición de impacto y sostenibilidad en organizaciones, entre ellas del sector textil. En realidad yo de formación soy ingeniero, pero en 2015, a finales de 2015 dejé mi trabajo y empecé a trabajar en estos temas, ¿no? Trabajaba antes en renovables, en producción, de hecho. Y lo que veía es que estaba vinculado al tercer sector, a movimientos sociales, y que realmente si no cambiabas el sector privado no iba a cambiar nada, ¿no? Entonces mi intención era montar esta consultora para ayudar a otras organizaciones a que empezaran a cambiar sus prácticas de tal manera que hiciéramos un mundo mejor desde, no solo desde el sector público y desde el tercer sector, que tiene sus ventajas, inconvenientes y sus capacidades, sino y sus problemáticas, si no involucrabas al sector privado, esto no iba a cambiar nada, ¿no? Y ya son, pues eso, 6 7 años, y la verdad es que en los 2 últimos años esto se está haciendo mainstream y yo creo que es una buena noticia. Tiene sus riesgos también, ¿no? Pero en general es una buena noticia y hay que aprovecharlo para que los cambios sean a positivo y no se queden en agua de borrajas. Oye, ¿y por qué? Porque se ve claramente que sí, que se está convirtiendo en una tendencia muy potente la economía circular en todos los sectores. Y ahora también vamos a abordar por qué en el sector de la moda es especialmente interesante, pero por qué en general en todos los sectores hay esta, bueno, esta acogida tan buena hacia la economía circular. Mm. Yo creo que es difícil de responder, pero sí que creo que, claro, antes se ha hablado de, hay muchos conceptos que se van utilizando y que unos se superponen a otros, ¿no? El desarrollo sostenible, la economía verde y tal, y ahora el de economía circular se está quedando. Yo creo que el de economía circular, digamos que a las marcas no les genera problema porque creo que además lo entienden solo un poco parcialmente, y es que pues no hay desecho y todo desecho se puede convertir en materia prima y eso en principio no creen que no cambia estructuras, ¿no?
Y yo creo por eso está bien acogido, pero en realidad economía circular no solo tiene en cuenta el final de vida de los productos, ¿no? De que todo lo que se desecha luego vaya a ser materia prima, sino que tiene que ver también, o desde mi punto de vista es un concepto más grande que tiene que ver también con todos los inputs que entran en el resto de fases, ¿no? Cuáles son las materias primas que utilizas, cuáles son la energía, el agua, otros inputs, ¿no? Cómo se utiliza ese producto, cómo se transporta y el final de vida es una cosa más, ¿no? Entonces esa idea de decir, bueno, pues no hay desecho y todo eso pasa a ser materia prima, yo creo que es una idea potente que todo el mundo la compra, ¿no? Y por ahora está bien que la compren, luego ya les iremos diciendo que implican más cosas y así seguirá avanzando, ¿no? Claro, en realidad lo que tú haces, perdón, Paloma, di, perdón. ¿No? Y le iba a dar paso a Santiago para que entrara un poco en conversación, que hiciera una introducción y ya, si te parece, Sí, luego perfecto, entramos perfecto, más en materia. perfecto. Santiago, Ok, cuéntanos. muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Dani, también por compartir este rato con vosotros, que encantado, de verdad. Paloma, que nos invita y nos llama, que yo me lo paso bomba. Me encanta compartir, debatir y exponer ideas y rebatir, ¿por qué no? Pues, un poco la trayectoria, según estaba comentando Pedro, me he sentido muy reflejado, porque yo soy químico de formación, químico orgánico, empecé con temas de polímeros, plásticos, y durante unos 20 años, prácticamente también hasta el 2015, 2016, pues mi trayectoria fue economía lineal, pura, dura, bruta y 100%. Un poco para estos arranques yo suelo bromear y digo, yo es que realmente soy un súper experto de economía lineal. Cuando se me da estupendamente, pero no tiene sentido. Entonces, poco más o menos hace 5 años, pues también le di un vuelco al recorrido. Fundé Loops, que es una consultora que pretende o intentamos acercar todo este entorno de la economía circular, tanto principalmente a pymes, como también una faceta de docencia que también tenemos en Libertad, que creo que la formación y la información también es muy importante. Total. Entonces, bueno, pues un poco haciendo este mix, estas dos patas, eh, intento poner mi granito de arena. Sobre todo estoy más volcado en el entorno industrial y el entorno también del plástico, también como materia prima dentro de la moda. No lo olvidemos, a fin de cuentas, ahí tenemos diferentes materiales que iremos comentando a lo largo de este rato. Y creo, intentamos poner nuestro granito de arena para que sea mucho más próximo, sea mucho más fácil, acerquemos conceptos, derribemos barreras y, bueno, algunos resultados ya se están empezando a ver, sobre todo estos últimos años, como estáis comentando antes. Entonces, pues ahí estamos, al pie del cañón, en la brecha, ayudando a que cuando hablamos de circularidad ya sea mucho más cercano y empecemos a ir un paso más allá, de lo que contaba también Pedro, de más allá de la eficiencia, que muchísimas empresas, muchos sectores ya lo hacen de por sí, sino que realmente pensemos más allá, introduzcamos el diseño, introduzcamos los flujos de entradas y salidas, cómo optimizamos, eh, incluso, ¿por qué no?, plantear nuevos modelos de negocio que aporten un trasfondo sostenible y circular. Y me enrollo al final. No, está muy bien. Está fenomenal porque además eres de los que cree en ello y luego lo pone en práctica, impulsa y crea red, ¿no? Cuando hemos empezado con el programa, yo he empezado leyendo un pequeño párrafo. Este párrafo lo ha escrito el Gobierno de España, que ha publicado ayer los PERTES que van a... el PERTE en economía circular para distintos sectores, ¿no? En el que atañe directamente al sector textil, ¿vale? Y en él da esta definición, ¿no?, de economía circular, que supone este nuevo paradigma en el que se optimizan los recursos y se minimizan los residuos generados, ¿vale? Pero como bien ha dicho Pedro, la economía circular va más allá de todo esto, ¿no? Tendemos a simplificar para que todo el mundo entre fácilmente al mensaje, ¿no? Pero realmente, ¿qué tiene que transformarse
en la industria textil para que la economía circular cumpla con sus principios, ¿no? Mm. Claro, Preguntita. sí, por favor. Bueno, dale, dale. No, lo que te iba a decir, Paloma, que también referente a esto, que claro, es que estamos hablando de que la economía circular es especialmente importante como vía para la industria de la moda por algo en concreto, ¿no? Porque estamos hablando de una industria que es la segunda más contaminante del mundo y muy extensiva en recursos, solamente era para hacer esa puntualización. Mm. Pero ibas a decir algo. Sí, que, o sea, yo, digamos que antes sí que decía, bueno, no son definiciones completas, no están diciendo tal y cual, y ahora cada vez digo, bueno, hay que sumar a mucha gente al barco, cuéntales primero cosas a las que se puedan subir y luego le vas Ah, contando más cosas, ¿no? Entonces digamos que me empieza a parecer cada vez mejor que no digamos que la transformación va a ser muy grande. Porque hay gente que se asusta, ¿no? Y a mí me ha pasado eso, que hay gente que se asusta. Pero sí que creo que va a llegar un momento que además va a tener que ser dentro de 5 o 10 años, que vamos a tener que decir que eso no es suficiente. Es decir, o sea que mejorar la optimización de los procesos es algo que ya se está haciendo porque además tiene incentivos económicos, es decir, tú tener menos desecho de la producción que haces como fabricante, tienes un incentivo, ¿no? Y recircular, pues, materias primas, pues, aunque no hay de todos los incentivos, pues también te parece bien, ¿no? Pero claro, hay como una cuestión muy clave, sobre todo en el mundo de la moda, que es el uso. Claro, si tú cada 15 años estás doblando la producción porque se usa menos, ¿no? Que es un poco lo que publica Ellen MacArthur, ujú. pues es que los aumentos de eficiencia tienen que ser brutales, ¿no? Entonces, va a llegar un momento, y estará bien que empecemos a hablar de esto, en que los modelos de negocio y cómo usamos la ropa es muy probable, yo creo que va a ser impepinable que tenga que cambiar. Solo con mejoras de optimización de procesos es muy complicado que llevemos a algún sitio si cada 15 años estamos doblando la producción, ¿no? No sé Claro, cómo. es lo que yo veo, ¿no? Y por eso os enseñaba el libro antes, este de Ellen MacArthur, en el que está muy bien. A ver, yo lo acabo prácticamente de recibir, pero lo he estado hojeando y está muy bien todo el contenido que comparten y la teoría. La teoría está muy bien, pero luego veo todos los nombres que hay detrás de la creación de este libro y veo gente pues, que no tiene unos informes muy buenos en sostenibilidad y que, como tú dices, los procesos los cambian un poco hacia la sostenibilidad, pero siguen manteniendo el nivel de producción. Cuando tenemos ropa fabricada para estar vestidos durante décadas sin necesidad de seguir fabricando más. Entonces, eh, no sé cómo lo veis vosotros, cómo se suma, supongo que hay que sumar a a todos estos grandes nombres de la industria, ¿no? A todas estas grandes empresas, que hay que sumarlas, pero cómo se las mete al mensaje verdadero, ¿no? Yo creo, perdonadme, yo creo que al final estamos tocando muchos conceptos y están saliendo de lo que estamos hablando y seguirán saliendo. Hay un factor de greenwashing brutal. Eso no lo podemos perder, no podemos perder ese horizonte y, y es difícil, ¿eh? Es muy difícil tratar con él, como discernirlo como consumidores, ya no digo como productores, esa es otra historia. Y junto con ese enfoque, también el del consumo, como bien decíais, a fin de cuentas no podemos olvidar que la ropa y sobre todo la moda rápida es una moda que el sistema está muy bien montado para hacer un consumo rápido y sencillo en el cual podemos acumular un bien como es la ropa de una forma, pues, con la compra online, ya hacemos el círculo ya desde la inmediatez. Yo compro hoy y mañana lo tengo en casa y a unos precios que son brutales en cuanto a competitivos, bajos y demás.
Pero claro, lo que hay detrás de todo ello es también importante. Y va también un poco eso de la mano del greenwashing. Nosotros como consumidores, primero que sepamos discernir, que tengamos esa capacidad crítica de poder saber qué tipo de consumo hacemos y que también tengamos ese acceso a la información y que sea una información veraz. Entonces, digo, empezamos aquí a unir, porque al final todo está conectado y claro, y va también de la mano de los fabricantes, productores, todo, con lo cual tenemos una mezcolanza aquí encima de la mesa y pues, habría que ir, pues, lo divide y vencerás, habría que ir un poco troceando y ir atacando a cada una, atacando entre comillas, a lo mejor no es una palabra ahora muy correcta precisamente, pero sí que habría que ir un poco enfocando en alguno de estos de las partes, formar, informar, consumo responsable y en paralelo empresas que realmente hagan lo que dicen o lo que dan a entender, que se me vienen ejemplos el otro día en un centro comercial fui a comprar una ropa de deporte y me encontré un hermoso cartel que ponía camiseta hecha con ecodiseño. Y me fui directo a la etiqueta y digo, ostras, esto mola. Y bueno, no voy a seguir. No sé dónde está el ecodiseño realmente, ¿vale? Y eso es publicidad engañosa al 100%. ¿Puede pasar con la moda circular, con la economía circular en general, lo que ha pasado, por ejemplo, con palabras como sostenibilidad o conceptos como desarrollo sostenible? ¿Existe ese peligro de que al final se convierta en algo que, bueno, que lamentablemente incluso se utiliza para ir a la contra de lo que debería? A ver, sí, claro que puede ocurrir. Yo espero que no ocurra. Bueno, en realidad, claro, los que estamos aquí normalmente solemos ser como gente optimista, ¿no? Porque si no, ni te metes, ¿no? Noticias positivas, tú Eh, detrás. entonces, claro que puede ocurrir y digamos que los conceptos se van cambiando, ¿no? Está pasando también con la sostenibilidad del impacto, antes la responsabilidad social corporativa significaba una cosa, luego empieza a significar otra, ¿no? Por eso también la economía verde, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Desarrollo sostenible ya también se habla menos, ahora se habla de los ODS, que sigue teniendo desarrollo sostenible. No sé si ocurrirá o no. Yo en realidad creo que ahí sí que desde Europa se está haciendo esfuerzo en definir todas estas cosas y puede que ayude, ¿no? Pero veremos, ¿no? Lo que sí que creo es que tampoco me importa demasiado, es decir, que el significante vaya variando, ¿no? Que la palabra vaya variando mientras mantengamos el significado y vayamos avanzando al significado, me parece bien. Si en ese camino que vamos hacia el significado real que hay que transformar hacia un modelo más sostenible, tenemos que ir cambiando los significantes para ir avanzando, pues bueno, no tengo problema. Si dentro de unos años la economía circular ya no vale y hay que sacar un nuevo significante que realmente signifique lo que debe significar la economía circular, pues oye, para adelante con ello, siempre que se den pasos hacia adelante, ¿no? Siempre que no nos frene. O sea, yo ya no tengo tanto problema con las palabras, ¿eh? Aunque entiendo que son importantes, ¿eh? Porque si no, no nos entendemos. Pero para mí lo importante es que se avance. Si cambiamos de disfraz, ¿no? La palabra, pero el significado sigue siendo, bueno, pues ya está ahí y seguir avanzando, ¿no? Pero sí que creo que es importante que al final centremos el tiro. La optimización es algo en lo que estamos trabajando. El tema del reciclaje fin de vida es algo que se habla más de lo que en realidad se está haciendo. O sea, se habla mucho, pero en realidad el sector textil no recicla casi nada, por no decir casi nada, y de hecho si acaso hace downcycling, ¿no? Pero reciclar para volver a utilizar en el mismo sector es bajísimo. Y la cuestión del uso, ¿no? De si se alquila, de si se usa más veces la ropa y tal, eso ya sí que está súper bajo, ¿no? Y es probablemente la palanca de cambio más importante. Creo que sí que hay otro área, que es el de utilizar material no tóxico, también va más o menos avanzando, ¿no? Pero si dijera que de esas 4 cosas que está avanzando más, pues el tema de optimizar, porque está alineado con incentivos, igual lo siguiente, algo de ir cambiando materiales, pero el tema de reciclaje muy poco y el tema de los modelos de uso casi nada. Y probablemente sean las 2 palancas de cambio más potentes, ¿no? Las 2 que nos estamos dejando ahí. Yo, si os parece, para la gente que nos está escuchando, si os parece, vamos a ir un poco por toda esa cadena de producción,
un poco ejemplificando cómo puede ser esa economía circular en todo su ciclo, ¿no? En todo ese ciclo de vida de la creación de una prenda. Y al hilo de esto, nunca mejor dicho, lo del hilo, también leeros que, por ejemplo, en el informe bueno, en lo que ha publicado el gobierno ayer por los PERTEs que van a impulsar la economía circular en el textil, habla de que tiene un potencial de crear 700.000 puestos de trabajo en Europa, de los que al menos un 10% podría generarse en España. Además de favorecer esos nichos de empleo, esta estrategia aportará resiliencia al aliviar la dependencia de la economía española del exterior, especialmente en un momento de incertidumbre sobre la disponibilidad de materias primas. Vale, pues dicho esto, si os parece, vamos a ir punto por punto por la cadena de producción, ¿no? Por ejemplo, yo soy una fan de lo local, ¿no? De hecho, tengo en mente un proyecto muy de trabajo en red en lo local para demostrar, bajando a lo concreto, que se puede hacer y que realmente eso será el impulso, ¿no? Entonces, y nos bajamos hacia lo local, cómo podemos realmente crear nuevos puestos con la producción de materia prima. Ahí os lo dejo. Primer Toma, punto, producción de materia prima y lo dejas, economía circular. lo dejas ahí y escondes la mano, ¿no? Será, ¿eh? Ostras. Hombre, pues ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de fibras naturales. Fibras naturales que de una manera u otra, efectivamente, puede ir asociada a cultivos sostenibles, lejos de una agricultura agresiva con el entorno y el medio ambiente, y fomentar esa fabricación de productos naturales que tenemos, por ejemplo, tenemos el lino, tenemos bordar, tenemos también fibras vegetales de pasto y demás, que creo que tienen alternativas reales y aparte, ya no solo la generación de puestos de trabajo, ¿no? A mí es que esto de los números de estos dos informes, que por cierto, cuando lo dices al principio me sonaba, y claro, es que esta mañana también me he leído el PERTE, y claro, ya sabía yo de qué me sonaba, ¿no? El texto que había leído. Pero, pero más allá de los números, yo creo que toda esta fabricación o producción, más que fabricación, no producción de fibras naturales, pues, va, por ejemplo, a fijar personas o a fijar población en el entorno rural que está ahora sumamente dañado, está Pero ¿lo sumamente... veis viable? ¿Veis viable que España vuelva a ser productor de esta materia prima? Por ejemplo, ahora las diseñadoras con las que yo trabajo, casi todas, su materia prima viene de Portugal cuando no viene de países como Turquía, ¿no? Probablemente a corto plazo no. Mm. A corto plazo, diría a lo mejor hablar a lo mejor de periodos de 5 años, posiblemente sí. Y si Mm. parte de todas estas ayudas, más que a la producción pura y dura de los materiales, se destinase precisamente a la obtención, a la producción de las materias primas naturales, yo sí que lo vería. Pero habría que incluirlo. No sé porque no he tenido acceso todavía, no sé si lo han sacado ya el detalle del PERTE, que eso lo tengo pendiente de poder ver, pero es un punto a considerar. Mm. Claro, pero que cuando hablan de que se van a crear 700.000 puestos de trabajo, algunos que ni siquiera sabemos cuál va a ser su denominación, que se crean nuevos puestos, todo al hilo de la digitalización y de la economía circular, ¿qué puestos de trabajo se pueden generar en el campo, por ejemplo, que no existen ahora? Vaya preguntas os estoy lanzando. Sí, yo más que en eso, yo cuando pensaba en eso, en economía local y en fibras naturales, yo en realidad estaba pensando más en la separación y el reciclaje. Es decir, tú ahora tienes, bueno, en casi todas las ciudades, o por lo menos yo vivo en Valencia, hay los contenedores naranjas de textil, que ahí dejas la ropa y luego, pues bueno, pues saber qué ocurre con ella, ¿no? Se parte que se recicla, pero mucho luego se manda a otros países, se va a hacer. Claro, ahí hay un problema tienes que hay que separarla. Ahora separar el textil, pues es que tienes tantos textiles diferentes y además
con diferentes materiales y los mismos, que es muy complicado, ¿no? Entonces yo ahí es donde sí que veo puestos de trabajo, pero claro, eso te encarece la materia, porque claro, hay que pagar a gente que haga esa separación, ¿no? Aparte de que habría que diseñar de manera diferente también la ropa para que fuera fácilmente separable, ¿no? Pero yo ahí hay nicho de empleo, pero también hay que ser consciente que cuando hay nicho de empleo hay gente que hay que pagar y eso sube sube los precios. Entonces yo a corto plazo tampoco lo veo. Otra cosa es que haya fiscalidad verde que permita que eso iguale, ¿no? Porque también muchas veces, o sea, por qué ha habido deslocalización textil? Pues no es porque se quiera hacer el mal, es por una cuestión de precio, porque me sale mejor llevarme la fábrica fuera y pagar salarios bajos, aunque tenga que pagar un transporte, ¿no? Entonces, claro, si tú ahora tienes empleados que lo que hacen es hacer materia prima, ¿no? Porque lo que están haciendo es separar el textil, que es un desecho, para convertirlo luego en materia prima y hacer, eso sería tener la materia prima aquí. Claro, eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, yo a corto plazo, el problema es que eso tendría un sobreprecio que claramente el consumidor ahora mismo no está dispuesto a pagar. Entonces, igual cuestiones de fiscalidad verde pueden hacer igualar esos precios y que entonces esos empleos sí que se produzcan. Pues puede que vaya por ahí, ¿no? Pero y seguro que hay muchas otras ideas. Claro, entonces tu propuesta es que la materia prima en realidad venga de esa materia ya transformada de antes, es decir, la separación de esa materia que ya hemos cogido de Com- antes, ¿no? Combinado con lo que dice Santiago, porque siempre vas a tener, o sea, la eficiencia no vas a tener la del 100% y entonces vas a necesitar también algo siempre de materia virgen, ¿no? O sea, cerrar el círculo completamente no vas a poder hacerlo. También vas a necesitar materia virgen y que sea de origen orgánico, ¿no? Natural. Claro, pero Pero también sería una fuente de empleo volver al campo y generar materia prima en nuestras provincias, ¿no? En nuestro país. Por ejemplo, el cáñamo. El cáñamo es la materia sostenible por excelencia y además con múltiples usos, ¿no? Ujú. Sí, sí, por eso digo que tiene que ser combinado, ¿no? Pero sí que intentaría lo que ya está hecho, reutilizarlo, reciclarlo, ¿no? Reutilizarlo a veces puedes, ¿no? A veces puedes hacer upcycling y haces reutilización, pero muchas veces tienes que hacer reciclaje, ¿no? Y evidentemente eso tienes que combinarlo con materia virgen porque los procesos de reciclaje no tienen conversiones del 100%, ¿no? Y ahí sí que veo mucho empleo, pero si no igualas de alguna otra manera, pues los precios serán mayores y dudo mucho que eso funcione, ¿no? Claro, es que yo lo que veo es que también, por ejemplo, ahora con el confinamiento nos hemos dado cuenta de que se cerraron nuestras fronteras y durante unos meses hemos sido capaces de autoabastecernos. Eso puede volver a pasar, ¿no? Entonces, y veo que se pone mucho el acento en otro tipo de procesos y más dados a la producción, ¿no? En fábrica, que no esa vuelta al campo, ¿no? Que ahora con la ayuda de la digitalización y con la nueva maquinaria sería muy sencillo volver a tener campos de cultivo de fibras naturales, ¿no? Pero una cosita por añadir, porque yo aquí veo unas tensiones que pueden jugar a favor o en contra. Hay un juego ahí de cosas que están pasando al mismo tiempo y que pueden influir en una relocalización de la economía, porque hay quien ya dice que la globalización está colapsando desde antes de la pandemia y todavía más por todo lo que está pasando ahora. Entonces eso podría producir una relocalización de la economía forzosa, si queréis, y posiblemente traumática como todos los cambios, pero sí podría llevar a una recuperación de lo local. Pero claro, hay otro factor, el tema del cambio climático cada vez más fuerte. Ya habéis visto, ya salió la noticia de que ha llovido un 75% menos en los 2 últimos meses, después de un otoño que ha sido también muy seco. Entonces hay también, por un lado, a lo mejor sí que vamos a una relocalización si termina de colapsar la globalización, pero por otro lado, cuando hablamos de cultivos naturales, tengamos en cuenta el contexto de estrés hídrico, de agotamiento de muchas materias primas de todo tipo, también va a influir posiblemente en estas cuestiones. Entonces, claro, es muy complicado aventurarse porque es un panorama tan chungo, ¿verdad? Que hay varios factores ahí con los que tener en cuenta y que no es sencillo saber para dónde va a virar el viento.
Y yo creo porque también yo lo que creo es que estamos con una mentalidad siempre cortoplacista, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el tema esto de las renovables y el gas ruso. Si hubiéramos tenido esa visión a medio largo plazo, España está muy bien posicionada para las energías renovables y se dejaron de lado, ¿no? Pero bueno, me estoy metiendo en otro debate. Perdona, si me dejas, perdona que Sí, claro. era relacionado con lo que estábamos antes comentando del tema del reciclaje. El reciclaje en el sector textil tiene el gravísimo problema de que como no hay ecodiseño, como no diseñamos para el final del ciclo de vida útil, sino que diseñamos para que la prenda sea bonita, chula, tenga su fosforito, sea muy llamativa y sea ultra barata, ¿qué ocurre? Pues que tenemos unas mezclas de fibra, tenemos que coger las etiquetas de nuestros pantalones vaqueros, sin ir más lejos. Y aparte del algodón nos encontramos fina, viscosa, pim. Eso a día de hoy no se puede reciclar. O sea, no tenemos tecnología que nos separe el algodón de la viscosa, del poliéster. Podremos separar mecánicamente las chapitas doradas de plástico y si está cosido, pues a lo mejor la parte de poliéster del algodón. Pero cuando tenemos esas fibras mezcladas, ya de hoy mucho de ello termina de relleno en muebles o termina de aislante en construcción. Entonces, el reciclado yo lo veo como una alternativa, pero hay que darle una vuelta al diseño para que realmente podamos separar esas prendas de poliéster de las de algodón, de las de lino, de las de... ¿Por qué? Porque si no va la materia prima virgen, o no virgen, bueno, si no va la materia prima pura, el reciclado es Es prácticamente muy imposible. complicado. Sí, sí. No Claro, sé es si lo lo he que decía mencionado anteriormente, sí. solo por encima, ¿no? Pero claramente, o sea, que quería haberlo mencionado también, no sé si lo he dicho, ¿no? Claro. Si tú no diseñas para poder luego reciclar bien, es complicadísimo, ¿no? Y al final no sale rentable. Porque además, claro, las cosas que se reciclan con reciclaje mecánico, porque cuando te metes en reciclaje químico, de hecho, incluso puede que luego ya ni siquiera en impactos ambientales te salga bien, ¿no? O sea que sí, claramente tiene que haber cambio de diseño, ¿no? Pensando en que luego se puede reciclar y luego puede haber ahí nicho de empleo, ¿no? Y un ¿Y poco lo pensáis de que la... esto se tendría que legislar? Sí. O sea, yo creo que al final hacen falta, o sea, necesita el sector privado mostrando qué cosas se pueden hacer, ¿no? O llamo al sector privado o el cuarto sector o quien quieras, ¿no? Pero gente que muestre que esto se puede hacer. Necesitas a consumidores, a usuarios, a personas diciendo yo quiero esto, ¿no? Que ya muestren que haya gente que lo compra, pero para que se haga mainstream necesitas algún tipo de regulación luego, ¿no? Que la regulación, ¿cómo la puedes hacer? Pues ya digo, si no te gusta hacer regulaciones de mando, pues de fiscalidad, ¿no? Puedes hacer fiscalidad verde para que realmente iguale. Si no va a ser muy, muy complicado. O sea, en España las bolsas de tela para ir a comprar a los supermercados existen desde hace mucho, pero no empezaron a utilizarse más hasta que no se le puso a la bolsa de plástico que te la cobrarán por 5 céntimos. Tú fíjate además que muchas veces las medidas y la fiscalidad tampoco tiene que ser tan fuerte, porque tú me dirás que te cobren por 5 céntimos la bolsa de plástico, pero eso ya hace que el usuario, ¿no? Que las personas digamos, uy, que no me la cobren, entonces me llevo las bolsas de casa. O sea que, y empieza a igualar el terreno de juego. O sea, medidas de igualar el terreno de juego para que estas cuestiones salgan adelante, yo creo que casi seguro van a tener que ser necesarias, si no, yo creo que va a ser muy complicado, la verdad. Sí, es el concepto de que quien contamina, como yo digo, quien contamina paga. Lo podemos extrapolar a otras partes, pero efectivamente que haya una fiscalidad que nos haga lo más parejos o lo más similar posible, si no nada. Y un poco como simplemente un comentario, cuando antes hablamos de los 700.000 puestos de trabajo, estábamos hablando y también está dando ahí vueltas, creo que muchas, no sé, es un número, ¿eh? Yo no me quedo con el número, sí que me quedo con que hay muchas posibilidades y hay posibilidades reales de generar nuevos puestos de trabajo, pero en la parte de esas otras R de la economía circular, ese reutilizar, reparar, refabricar, por ahí puede haber. No me atrevo a decir si son 5, 10, 15 o 20, muchísimo menos. Pero bueno, hay que explorarlo y, como hemos dicho, poco de tiempo. Hacer planes a 5 o 10 años fácil.
Claro, y eso entra en nuevos modelos de negocios, porque eso habla del uso, ¿no? El tema de reparar, ¿no? O revender o alquilar, eso es todo de la parte de uso de la que hablábamos al principio. Eso habla de que realmente pues una prenda se ha hecho, pero que sea reparable. Eso habla de que la revendas y entonces la use más de una persona y tenga más usos, ¿no? El alquilar habla también de tener más usos, ¿no? Y eso un poco, no sé si también, bueno, también va a empezar a haber legislación por cuestión de que las cosas se pueden reparar, que no sé hasta qué punto entrará el textil, pero lo que sí que nunca hay que olvidar, porque muchas veces se confía mucho en el sector público, en la legislación y tal. Si no hay sector privado mostrando vanguardia, diciendo que esto se puede hacer y mostrando que se hace, y no hay sociedad civil también mostrándolo y empujando, la regulación no va a salir de la nada. O sea, tiene que haber empresas que muestren que las cosas se pueden hacer y que las hacen, ¿no? Y que son real. Efectivamente. Tiene que haber gente diciendo, yo esto lo quiero comprar y lo compro, ¿no? Y luego tiene que haber también sociedad civil, pues empujando. Porque ponerlo todo en la mesa de se va a hacer una ley que solucione las cosas, pues no, yo no lo veo, no. Eso sí, una vez que ya hay sector privado, sociedad civil y usuarios queriendo comprar y que se muestra, ¿no? Entonces sí que es cierto que para hacerlo mainstream y que se aplique sí que hace falta regulación inteligente ahí, ¿no? Antes de seguir, quiero recordar que la gente que quiera puede participar en el programa. Y para eso una de las cosas buenas de Twitch es que tiene este chat en directo. De hecho, MagiRS ha dicho que bueno, sí que es una cosa compleja, pero ella incide en que bueno, que hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, si queréis, también podemos hablar por ahí de las oportunidades que hay aquí a pesar de todas las complejidades y que bueno, pues sí, que hay muchas, ¿no? Y yo creo que un poco lo ibas comentando, esos nuevos modelos de negocio que, bueno, ya empieza a haber ejemplos. Lo que pasa es que si empezamos también a meter el factor económico, ahora mismo, si vamos a por el beneficio inmediato, a la rentabilidad inmediata, no hay color. ¿De acuerdo? Por eso también el tema de las ayudas económicas o apoyo a todas estas iniciativas o estas acciones en torno a la circularidad y en el sector de moda. Pero oportunidades, infinidad, desde el mercado de segunda mano, en el sector de la moda, haciendo pequeños arreglos o pequeños cambios, o incluso personalizar. Yo también he visto por ahí emprendedores que cogen ropa usada y la personalizan para devolverla al propio propietario original, al propio dueño, o introducirla de nuevo a un mercado de segunda mano. Es decir, iniciativas hay, puestos de trabajo hay, oportunidades hay, pero digamos, yo lo considero, con todo el cariño del mundo, pero lo considero como un añadido a lo que también hay que hacer por parte de lo que estamos comentando, por parte de las empresas, administración y sociedad. Claro, yo es que creo que es un más mix entre lo que ha dicho Pedro de la sociedad, de de las empresas privadas que tienen que realmente demostrar que esto se puede hacer, pero como dice Santiago, yo soy un claro ejemplo de que el movimiento se demuestra andando, pero es muy complicado. La sostenibilidad y la circularidad no es fácil, implica mucha renuncia y implica renunciar a unos beneficios que no se tienen, a los que se podría optar si hacer las cosas como se ha hecho del modo convencional, ¿no? Mm. Entonces, está claro que tenemos que demostrar que se puede hacer, pero nos tienen que ayudar, ¿no? Tienen que, Hay que equilibrar. Hay una cuestión efectivamente. en nuestro sector en sostenibilidad, ¿no? Y impacto que siempre se suele decir, ¿no? Y yo voy siempre a algunos sitios, entonces la gente de mi sector dice, más sostenible, más beneficios, es win-win, todos ganan, ¿no? Entonces yo siempre acabo diciendo, hombre, pues ojalá. Y de hecho, si realmente fuera así, ¿por qué hablamos tanto de esto, no? O sea, hay veces que sí, y todo lo de la optimización y la eficiencia, pues está más o menos alineado. Y si no es win-win inmediato, pues la inversión tiene un ROI que puede ser más o menos bueno, pues igual no es a 5 o 6 años como a ti te gustaría, pero es a 8, ¿no?
Pero en la vida va más de trade-off, ¿no? Y de disyuntivas que de win-wins. Todos ganan, ¿no? Y las hay, y las hay. Y eso es lo que nos estamos encontrando como sociedad, ¿no? Entonces hay que ponerlas encima de la mesa sin ningún problema, ¿no? Y cuando hay trade-off, pues la gente que estamos empujando y que llevamos mucho tiempo empujando, pues en vez de estar siempre diciendo todo es mejor y todo es mejor, es decir, pues hay cosas que hay que renunciar. Igual hay que renunciar. A veces no es a beneficio económico, a veces es a inmediatez, a comodidad, ¿no? Hay algunas cosas que hay. Entonces, si no equilibramos esa balanza, esas cosas no serán mainstream. Será muy complicado. Evidentemente hay que seguir empujando y aquí ya somos gente que llevamos mucho tiempo y parece que no vamos a decaer, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, y yo creo que de hecho desde Europa ya se está viendo, ¿eh? El Green Deal, las directivas, que si el PERTE, que si todas estas cuestiones se están cambiando, ¿no? Pero para equilibrar esa balanza. Pero vamos, que es necesario equilibrar la balanza porque a veces la sostenibilidad y digamos que las cuestiones económicas están más o menos alineadas, pero otras veces no. Claramente no. Sí, pues vamos. Y quitar el miedo también a muchas empresas, porque yo me encuentro empresas cuando no vas tú a hablar con ellas, son muchas veces las que ellas nos contactan y nos dicen, yo quiero, a mí esto, pero muchas veces tienen la mente, tienen la idea de decir, que si me vuelvo más sostenible, más circular, esto me pone la empresa patas arriba, esto me cambia todo. Y esa barrera que muchas tienen, intentamos quitárselas, intentamos derribarlas, viendo que, pues, como la sopa, cucharada a cucharada. Y no nos vamos a tomar la sopa de golpe, vamos a ir paso a paso y iremos volcando o modificando un poco el enfoque o ese entorno hacia la sostenibilidad y la circularidad, poquito a poco, a Claro, procesos. si es que aparte hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas y yo creo que Pedro ha puesto también el acento en renunciar a esa inmediatez, ¿no? Esa inmediatez de quien está montando una empresa con propósito, como se dice ahora, y se piensa que como ahora la sostenibilidad es lo que vende, enseguida va a encontrar ese beneficio, ¿no? Yo me acuerdo cuando Mercedes Milá vino a verme a mí a The Circular Project y se quedó bastante impactada porque venía a ver el bombazo en moda sostenible y yo le dije que de pelotazo nada, o sea, que eso estaba siendo muy duro, ¿no? Entonces no le cabía en la cabeza cómo yo seguía, ya llevaba como 5 o 6 años con el proyecto y cómo seguía adelante cuando todavía no había tenido esa inmediatez del pelotazo, ¿no? Y es complicado porque aparte que, como decimos, hay que equilibrar, ¿no? Tenemos que ir todos a una y todos los procesos tienen que estar unificados, ¿no? Por ejemplo, os hablaba antes de ver un poco cómo es toda esa cadena de producción, ¿no? Cuando llegamos al aspecto industrial, pues hay muchos procesos que todavía no se están aplicando, ¿no? Mm. Sí, yo he visto también con las organizaciones cuando hablaba del trade-off y de que no se asusten y tal. Claro, ahí siempre se puede empezar por eso, ¿no? Tienes algunas medidas que tienen retorno a la inversión, igual más alto que el que tú esperabas, y esas se pueden hacer. Hay medidas que incluso se pueden hacer desde el principio y que que no tienen problema, no tienen coste, que igual solo son una cuestión organizacional, ¿no? Hay medidas que tienen retorno a la inversión. Luego, hay medidas que tienen coste de inversión sin retorno, y luego hay medidas que tienen coste directo en el producto, ¿no? Entonces, todas esas al final nosotros siempre las listamos y decimos, bueno, ¿dónde te quieres posicionar, no? ¿Cuál es tu estrategia ahora a corto, a medio y a largo plazo para ir haciendo la transición y el camino, ¿no? Ver también un poco qué están pidiendo tus clientes, digamos, que son más fieles, cómo se está moviendo la regulación, cómo se están moviendo competidores, y hacer ese camino de la transición, ¿no? No cambiar todo de la noche a la mañana, sino ver, oye, ¿cuáles son las cosas que puedo hacer desde hoy y que no tienen problema y tengo ganancias, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen algún coste de inversión, pero que incluso están alineados con negocio, aunque no totalmente, ¿no? ¿Cuáles son otras que son inversiones que son de posicionamiento, que no tienen retorno, pero que bueno, que son un gasto puntual, ¿no? Y luego las últimas solemos hablar las que tienen un coste directo por unidad de producción, que claro, que esas
tienes que ver si realmente puede repercutir o no puede repercutir, qué parte puede repercutir o no. Pero con eso quiero decir que realmente sí que puedes iniciar la transición hoy, ¿no? No pensar, no puedo hacer nada. Tú hoy ya puedes empezar, analizas y hay cosas que puedes hacer desde el día uno y hay cosas que dices, mira, estas las voy a hacer dentro de 5 años porque ahora mismo no estoy ni yo maduro, ni mis clientes más fieles, ni la regulación y voy a esperar un poco, ¿no? Es un diagrama esfuerzo-impacto. Me cuenta, es Ahí decir, está. ¿qué me requiere menos esfuerzo y qué tipo de impacto tiene? Y ir priorizando, es decir, comer la tarta que llevábamos con un cliente, comer la tarta a cachos, trozos. No vamos a comer la tarta que a lo mejor nos entra un atracón que es peor, ¿no? Claro, pero por ejemplo, Santiago, esta tarde antes de que entráramos en antena, yo os comentaba que hace poco ha salido el informe del IPCC, nunca lo digo bien, del IPCC, y no es nada tranquilizador. Es decir, llevamos 26 cumbres del clima, parece que hacemos algo, parece que estamos tomando medidas y cada vez vamos a peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer que aún no se ha hecho? Todo. Hacer una pregunta también. Uf, efectivamente. Porque también vemos infinidad de informes, infinidad de estudios que te dicen una cosa, que te dicen otra, y al final tenemos que ir a la calle, tenemos que patear la calle, tenemos que ver lo que realmente se respira en nuestro entorno. Me da muchísimo trabajo. También salió el informe de Ecotec recientemente de circularidad y realmente hay un estancamiento importante. Si bien la circularidad y la sostenibilidad cada vez, como hemos empezado a hablar desde el principio, son términos y son cosas que son cada vez mucho más cercanas, pero o bien sea por la pandemia, o bien sea por ahora desgraciada guerra que tenemos en Ucrania, siempre tenemos, yo considero que son momentos, son ocasiones, son puntos de inflexión que realmente tienen que hacer repensar todo. Y era un poco, y también un poco la esperanza que tenía con todo el tema de la pandemia. Y ves, efectivamente, no es que todo siga igual, porque no sigue todo igual, pero realmente no se producen los cambios que se tienen que producir, por lo menos a la velocidad que todos deseamos. Y el hecho de todas las cumbres climáticas, eh, en las 2 o 3 últimas que llevamos, parece que se van repitiendo. Cambia el escenario, cambia que sea Madrid, que sea Escocia, que sea, pero nos falta. Pero Entonces, ¿no, ahí, no creéis que con todos estos informes que están saliendo, con las cumbres del clima cada vez más conscientes de todo esto, ¿no se tendría que notar que las emisiones han bajado y no han pero cada día nos dicen que cada vez hay más emisiones, ¿no? Mm. Yo en realidad ahí soy algo más optimista, aunque es cierto, y normalmente a mí aquí me gusta hablar como que hay 4 niveles, ¿no? Tienes un nivel de los compromisos, ¿no? Es decir, Europa se propone ser net cero en 2050, ¿no? Que lo podrías llamar compromiso si quieres crítico de los brindis al sol, ¿no? Es decir, vamos a ser tal, ¿no? Net cero China en 2060. Y que significa, pues no mucho, pero algo significa sobre todo. Pero ahí lo que quiero ver es la tendencia, es decir, ¿los compromisos o los brindis al sol son más ambiciosos ahora que antes, sí o no? Y en realidad sí lo son. Es decir, antes Europa tenía un objetivo de reducir sus emisiones el 80% a 2050. Ahora su compromiso es ser net cero ya en 2050, ¿no? Claro, eso solo muestra pues que haya más ambición a nivel de compromiso, pero que no es mucho, ¿no? Entonces, luego tienes otro nivel que es el nivel de las políticas anunciadas. Es decir, ya no solo es un brindis al sol, sino pues habrá una ley de cambio climático, habrá una transición en el transporte, ¿no? Y ese nivel también va algo mejor. Las políticas anunciadas, pues, de hecho, ya algunas se están implementando, ¿no? El Green Deal, o sea, cada vez se anuncia cosas más ambiciosas. Luego tienes el nivel de las políticas ya implementadas, pues, por ejemplo, la ley de cambio climático ya está implementada. Y por último tienes las emisiones reales, ¿no? Y en realidad, si juntas todo eso, pues dices, si coges solo
los brindis al sol, los compromisos, ¿no? Climate Action Tracker tiene ahí como unas estimaciones interesantes y viene a decir que, bueno, que el objetivo de los 2 grados, si se cumplieran los compromisos, pues se podría llegar, ¿no? El de los 2 grados. El del grado y medio está muy, muy difícil. Yo, de hecho, creo que el del grado y medio podemos ir olvidándonos, ¿no? Luego, si ves el de las políticas implementadas, pues ya empiezan a decir como que estaríamos en torno a los 2, o sea, el de las políticas anunciadas, pues como el de los 2 grados con 4, 2 y pico, 2, 3, ¿no? Y el de las políticas implementadas, pues en 2,7. Pero eso también ha cambiado, porque cuando se hizo el Acuerdo de París, nada más en el Acuerdo de París se dijo, bueno, pero todavía con lo que se va a implementar estaríamos en los 3 grados y medio. Es decir, que sí que hay avances, ¿no? Para mí el titular es que es como muy contradictorio. Yo si dijera esto diría, vamos tarde, todavía hay tiempo, estamos mejorando, las mejoras son claramente insuficientes, ¿no? O sea, para mí eso sería como el titular. Claro, si tú dices eso es súper contradictorio todo entre sí, pero porque creo que es realmente complejo. Entonces es más fácil decir algo sencillo, ¿no? Pero yo creo que todo eso se está cumpliendo a la vez. O sea, que vamos muy tarde, pero que aún así hay tiempo, que aún así estamos mejorando, pero que aún así las mejoras son todavía muy insuficientes, ¿no? Hay Y muchas eso es... realidades paralelas, como bien dices, Pedro. Eh, Hay realidades diferentes. Por ejemplo, Eurostat sacó, creo que fue el año pasado, que Europa había conseguido desacoplar el crecimiento económico del aumento de energía de materia prima, o sea, perdón, de energía, eh, Primaria. sí, lo había desacoplado. Es decir, la tendencia de crecimiento económico se mantenía y diferentes políticas en eficiencia energética habían surgido efecto y la tendencia del mayor consumo de energía había bajado, efectivamente. Pero por otro lado, en este santo planeta somos ya 7.800 millones de habitantes. Estamos camino de los 8.000 que lo tenemos a la vuelta de la esquina, con diferentes realidades en diferentes continentes, ya no hablo de países, con una clase media que va creciendo en general en el sudeste asiático, en Latinoamérica y en África, en algunos países empieza a tener avances. Y esa clase media baja, va también teniendo sus necesidades y sus consumos. Con lo cual, por eso digo que nos enfrentamos a diferentes realidades, a diferentes necesidades, que por ejemplo los ODS también se ven afectados, como hemos comentado antes, y es que estamos todos en este planeta. Lo que Y pasa, perdona por hacerte un matiz, Santiago, es que, claro, esos estudios que hablan de ese desacoplamiento, en parte son un poco, hay que cogerlos un poco con pinzas. Porque claro, paralelamente a eso lo que sucede es que la fábrica, por decirlo así, está en otros países, precisamente por ejemplo en el sudeste asiático. Entonces, claro, muchas cosas no las producimos en Europa, pero porque nos las están produciendo en China, en Bangladesh y en donde sea. Y luego exportamos a eso, güey, decimos que nosotros nos hemos desacoplado porque nosotros no tenemos emisiones, claro, pero porque no producimos, pero luego se las compramos a China o a Bangladesh y tal y tienen que venir para acá, con lo cual todavía la huella ecológica es mayor por todo el transporte, con lo cual es un poco cínico, ¿no? Porque si midiéramos la huella ecológica y la huella energética respecto a todo lo que tiene que ver las cosas que producimos aquí, perdón, que consumimos aquí, pero se producen allí, no saldría ese saldo tan favorable, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que la parte de la producción está externalizada, no está en el primer mundo en gran parte, pues es que ahí nos encontramos bueno, con una circunstancia que pone en solfa todas esas informaciones. De hecho, hay muchos autores que ya están hablando de esto. Claro, tienes ahí una deslocalización, no solo de la producción, sino de los impactos, ¿no? Claro. En principio, y eso también luego depende, ¿no? Pero ahí podéis ver, o sea, de Global Carbon Project, si entráis alguna vez, saca, por así decirlo, la huella del territorio, que serían tus emisiones como tal, y la huella del consumo, ¿no? Y hay determinados países que sí que están consiguiendo también desacoplar la huella del consumo, no solo la del territorio, ¿no? O sea, que también existen avances, ¿no? Pero evidentemente es más complicado, por lo que dices, Daniel. Dices, al final lo produzco yo, lo produce otro y se lo compro, ¿no? Ya está. Pero también se hacen esas mediciones. De Global Carbon Project tiene una web súper chula en la que puedes ver las dos, ¿no? Y la evolución, tanto de la huella de territorio por país como la huella de consumo, ¿no? Y entonces hay algunos que sí que están consiguiendo los dos desacoples y otros que evidentemente no, y que digamos que lo que estarían haciendo es
deslocalizar o externalizar sus impactos, ¿no? Y también es complejo, ¿no? Y un poco lo que veo es, ¿qué habría que hacer? Yo creo que esta década, que además es lo que se está diciendo, es muy importante porque es la década de implementar las soluciones que ya tenemos y que ya funcionan. Las renovables sería el ejemplo más sencillo. O sea, ahora mismo ya no hay excusas, las renovables son tecnologías que funcionan bien, en España en torno al 40% de la electricidad viene de renovables. Además, las últimas subastas de renovables pues están saliendo en torno a 25 euros el megavatio hora, que bueno, que tal y como está la luz ahora, pues es irrisorio, pero incluso en precios habituales, que eran 50 euros megavatio hora, pues es más barato, ¿no? Entonces es como la década de decir, mira, las soluciones existentes que tenemos hay que implementarlas muy rápido de forma masiva, porque claro, en las siguientes décadas va a haber que implementar medidas de cosas que todavía no tenemos ni idea de cómo solucionar. O sea, como en esta década no hagamos lo que ya sabemos cómo se puede hacer, pues imagínate cómo estamos transponiendo las otras, ¿no? Pero yo en principio la verdad es que, claro, esto, pues uno es optimista y es optimista, ¿no? Pero yo sí que veo que sí que hay mejoras, ¿no? Las emisiones están subiendo, pero bueno, están bastante estancadas, por así decirlo, ¿no? En los últimos años, si incluyes no solo las emisiones de CO2 sí que están subiendo, pero si incluyes todos los gases de efecto invernadero y también el efecto del uso de suelo, ¿no? ¿Qué pasa con deforestación y con reforestación y tal? Parece que están más o menos estancadas, que sigue siendo una noticia muy mala, claro, las emisiones no tienen que estar estancadas, tienen que bajar a cero, Mucho. ¿no? Tiene que bajar Claro. Y mucho. tienen que, Todo. y tienen que bajar a cero pues, para el objetivo de 1,5 grados en 30 años, ¿no? Y para el objetivo de 2 grados en 40, ¿no? O sea que es muy reto, pero bueno, que sí que hay como... A mí hay bastantes señales que me dan que pensar que todavía hay tiempo, ¿no? Aunque ya digo que para mí el titular es vamos tarde, pero hay Estamos a tiempo, estamos tiempo. mejorando, pero es insuficiente, ¿no? Es claramente insuficiente. Entonces, claro, por eso juega mucho, para mí es tan contradictorio que al final juega mucho el cómo seas, ¿no? Y entonces yo digo, pues yo soy optimista, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que sí que si esta década empezamos a implementar lo que ya sabemos cómo se puede implementar, pues la siguiente lo nuevo y nada. Y aún así haciendo siempre el disclaimer de decir que yo creo que el objetivo de 1,5 grados yo lo veo muy, muy complicado. O sea, el objetivo de 1,5 grados está bien empujar y seguir teniéndolo en la agenda, ¿no? Pues para llegar al de los 2 grados, ¿no? Pero vamos, el objetivo de 1,5 grados, pues sí, el presupuesto de carbono para el objetivo de 1,5 grados creo que son 350 o 400 gigatoneladas y ahora mismo estamos emitiendo unas 50, pues claro, es que son 7, 8 años a este nivel, ¿no? Si no seguimos reduciendo, claro, que es poquísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, el de los 2 grados ya son 1.000 gigatoneladas a 50, son 25 años. Si vamos reduciendo son más años, ¿no? Pues es un objetivo que sí que veo más realista. Y además no hay que olvidar que 1,9 mejor que 2 y 1,8 mejor que 1,9 y 1,7 mejor que 1,8, ¿no? O sea, que no es en 1,5 grados se acaba el mundo. O sea, que hay que intentar pues lo menos posible. Una cosita por seguir hablando de la gente que opina aquí. Mayer se ha vuelto a hablar y decir que bueno, que sí, que el camino va a ser largo, pero que por supuesto no hay que cejar y buscar sinergias entre los distintos actores. Dice, creo que entiendo lo que quiere decir, que el famoso greenwashing, que aunque suene un poco hipócrita, creo que es un pequeño inicio, dice ella. Creo que se refiere a que bueno, que esto nos está obligando de alguna manera. Uy, ¿qué ha pasado? Un momentito. No sé qué ha pasado, que se ha ido un momento. A ver, ahora. Ahora, no sé qué ha pasado. Sí, que decía que eso, que el famoso greenwashing, que aunque suena hipócrita, dice que es un pequeño inicio. Me imagino que se refiere a que, bueno, que aunque sea por la vía de greenwashing y de un poquito a irse por el marketing, significa que al fin y al cabo se les está obligando a cambiar de alguna manera a las empresas, ¿no? Yo creo que se refiere a eso, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a ir entrando ya un poco en la última parte del programa, por dejar un mensaje positivo, pues un poco la hoja de ruta, positivo en el sentido de constructivo, de qué hacer a partir de ahora, si queréis.
Entonces, bueno, pues esto, dándonos una hoja de ruta para ese mundo mejor que queremos construir para el futuro y que evidentemente ese mundo mejor será más justo y más verde y más circular. Santiago, te ha Sí, tocado. sí, no, estaba precisamente recordando lo que comentó Pedro de acompasar. A veces pongo un ejemplo, el acompasar la parte administración, empresa, sociedad, lo asemejo un poco como a un taburete de 3 patas, que si nos queremos sentar, las 3 patas tienen que tener una longitud lo más similar posible, porque si no es así, el taburete no cumple su función y no nos podemos sentar. Entonces, toda esta evolución hacia la sostenibilidad, hacia la circularidad, tiene que contar por igual con sociedad, empresa e instituciones y tenemos que ir de la mano para que realmente esto tenga un futuro y nosotros como consumidores, ya no como empresas o como sector textil, industrial, etc. No, nosotros como consumidores nos tenemos que realmente comprometer y creer en la fuerza y el peso que tenemos para que realmente las cosas sucedan, se hagan. Tenemos peso para pedir, exigir a nuestras empresas y a nuestras administraciones, pero tenemos una responsabilidad clara y importantísima. Y si no nos lo creemos, si no nos ponemos el mono de trabajo, nos va a costar un poquito más de lo que debiese. ¿Toca, Pedro? Sí, buah, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí con las 3 patas, ¿no? Luego, igual en cuestiones concretas, o sea, yo creo que hay que empezar digo, las cuestiones de eficiencia las comento menos por lo que dije que ya están alineadas y se pueden mirar. Creo que sí que hay que darle, y hablando de moda, un empujón al tema de los materiales, ¿no? De qué materiales se utilizan en la moda y eso como usuario, como consumidor, como persona, sociedad civil, se puede empujar bien, porque además eso es algo de lo que no es tan difícil informarse, ¿no? Entiendo que la huella de carbono, toda la cadena de valor, pues sea un concepto complejo, pero esto sí que es más sencillo. Y luego, claramente, apostar por modelos de negocio que vayan a la cuestión de cuál es el uso de la ropa. Porque es que el aumentar los usos por ropa es algo que es totalmente necesario. Es que tener todas las cartas a eficiencia, renovables, materiales y reciclaje no va a poder ser. Es que si estás doblando cada 15 años, es que, ¿qué aumentos de mejora tienes que tener en las otras 3 patas, ¿no? En las otras 3 actividades. Empezar a plantearnos muy bien los usos y, y no digo solo que cuando compras algo lo utilices más, que también, ¿no? Porque claro, cuando eso te miran, claro, que tengo que tener esto. Bueno, pues puede haber que sea propiedad compartida, puede haber cosas que sean alquileres, puede haber cosas que sean lo que ha comentado Santiago, ¿no? Que la misma ropa que tenías, pero se le hace una cosa nueva, ¿no? Que es muy pequeña, que además puede ser local, porque te lo hacen abajo de casa y ya es diferente, ¿no? Y claro, es totalmente, el impacto es totalmente diferente a comprar algo nuevo, ¿no? O sea, para mí ese sería como el siguiente paso, ¿no? Eficiencia lo van a hacer las empresas con algo de presión, materiales no, estaría bien que nos empezáramos a informar nosotros como usuarios y exigir y empezar a ponernos de verdad a pensar en el modo de uso que hacemos de la ropa, ya sea comprando algo que dure más, ideal, o ir a otros modelos que sean de alquiler, de propiedad compartida o de reparación o de retuneo de la ropa que ya tenías o que tiene tu vecino, te da y te la retunean en el local de abajo, ¿no? Paloma, por concluir. Bueno, yo creo que como ha empezado diciendo Pedro, nos hemos juntado un equipo de optimistas y que por eso estamos aquí, que realmente creemos que esto se puede transformar, que como bien ha dicho, vamos tarde, pero tenemos tiempo y eso también Javier Peña de Hope en Pie por el Planeta lo dice mucho. eh, la situación está mal, pero estamos a tiempo, hay muchas cosas que podemos hacer y en cuestión de la moda, en cuestión del textil, hay tantísimas cosas que podemos hacer
un uso extremo de los recursos, eso lo dice también la Fundación Ellen MacArthur, una utilización a conciencia y alargando la vida útil de nuestras prendas, optimizando su producción de tal manera que se utilice menos agua, se utilicen materias puras, es decir, algodón orgánico puro, sin mezclas, para que luego puedan volverse uno con la naturaleza, ¿no? Que caiga en el suelo y pueda servir de abono con su desintegración. Todo eso está por conseguir porque ahora nuestra ropa viene con mucha mezcla, como hemos dicho, y es muy difícil separar esos componentes. Los hace en ese proceso de separación, la combustión química no funciona, funciona mal. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra casa con el uso que le damos a nuestra ropa y tener esa relación emocional con la ropa que nos ponemos, ¿no? Dándole un porqué y sintiéndonos orgullosos. Y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Y ya, fíjate qué bien me ha venido que voy a hilar un programa con otro de la otra moda y vamos a hablar de todo esto en el mes de abril. Entonces, para mí ha sido un placer. Aprendo muchísimo escuchándoos. Santiago, un gusto. Pedro, embobada me quedo escuchando todo lo que cuentas porque tengo este ansia de saber, de conocer, ¿no? Cómo podemos, qué se está haciendo y cómo se puede hacer. Y como vosotros lleváis la parte más técnica, que yo en ese sentido soy la parte más emocional, ¿no? De todo esto, me apasiona, ¿no? Me apasiona oíros. Así que muchísimas gracias por vuestra generosidad, porque tampoco A ti, Paloma. yo sé que Pedro tiene a 2 peques por ahí, Santiago los tiene más mayores, pero es una hora en la que es complicado conectarse y Sí, vosotros sí. estáis aquí, así que Hace un gracias. rato estaba aquí al lado el más pequeño y Ya me me da estaba, cuenta. os habéis dado cuenta, ¿no? Me estaba mordiendo el dedo el tío. Me decía, dedo, que no Me he digo yo, dado cuenta, Pedro. de joderme. Pues Pues muchas nada, gracias, Pedro y Santiago. Bueno, es un placer estar aquí a compartir estos ratos Sí, con muchas gracias a ti, Paloma, que empujas una barbaridad. Una barbaridad. Muchas Bueno, gracias hago lo que puedo, pero bueno, una vez que te engancha esto ya no hay vuelta atrás. eso es. Paloma, Pedro, Santiago, muchísimas gracias. Este programa nos encanta dentro de los formatos que tenemos en Noticias Positivas. La otra moda, yo creo que, de hecho, está teniendo, creo que es el que más acogida está teniendo y es por algo, porque quedan unos programas muy chulos de verdad. Por terminar, una reflexión, la crisis climática que vivimos, esto lo dice la ciencia y lo dicen muchos autores, en el libro que me estoy leyendo ahora de qué hacer en caso de incendio dicen algo similar, en el sentido de que esta crisis climática no se parece tanto a un infarto como a una enfermedad, ¿no? Digamos, o sea, es una enfermedad que podemos cronificar o podemos estabilizar o puede ser una enfermedad degenerativa, ¿no? Eso significa que vamos tarde, pero mientras el enfermo esté vivo y podamos empezar a cambiar sus hábitos, pues nos irá bien, ¿no? Pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Es verdad que la situación está objetivamente chunga, ¿vale? Pero es eso, no va a ser un infarto, no va a morir de un infarto el planeta, va a morir de degeneración y puede degenerar más o menos. Y si empezamos mañana, pues mañana mismo, mejor que pasado, pues va a ser todavía mejor y podremos hacer que el enfermo tenga una calidad de vida y quién sabe, mismo empezar a recuperarse. Así que nunca es tarde, pero es verdad que tenemos que empezar cuanto antes. Lo dicho, Paloma, Pedro, Santiago, muchas gracias. Terminamos aquí el programa, como Gracias a ti, siempre. Dani, también, que no te he dicho nada, pero gracias a ti también por reenganchar a las noticias positivas y lanzarlo con tantas ganas. Es que, ¿cómo no voy a tener ganas con gente tan interesante y con la que da gusto trabajar? Es que ya simplemente colaborar con gente como tú ya es una noticia positiva. Así que encantado de estar aquí. Nos vemos en Noticias Positivas ya la semana que viene, en la otra moda ya en abril. Y como siempre digo aquí, pues hasta que nos veamos la próxima vez, que la vida os llene de noticias positivas todo el rato. Chao.